Bueno, esta mañana, después de una semana de intentar formar equipo económico y de lograrlo recién al cabo de 5 días, la nueva ministra Silvina Batakis anunció su primer paquete de medidas. El paquete de medidas de la ministra Silvina Batakis está pensado íntegramente para calmar los temores de los mercados. La idea que sobrevoló toda la conferencia de prensa, todos los anuncios, pero también todas las respuestas a las preguntas que le pudieron hacer mis colegas ahí en el microcine del Ministerio de Economía esta mañana, tuvieron ese fin: calmar a los mercados, tranquilizar e intentar terminar con la corrida financiera que en estas últimas 3 semanas puso primero en aprietos a Martín Guzmán y después lo terminó eyectando y mandando el dólar a 300 pesos. Bueno, ese objetivo está cumplido parcialmente. Ahora lo vas a ver en un ratito porque baja un poco el dólar paralelo en los mercados financieros, baja un poco también el dólar paralelo en el mercado negro, en el mercado blue, pero no baja a los niveles previos a la incertidumbre que generó la salida de Martín Guzmán. Y creo yo, tampoco termina de aventar los temores que los financistas tienen respecto del programa económico. Les cuento más o menos qué es lo que anunció la ministra. Bueno, en primera instancia, un fuerte apretón del presupuesto. Dijo la ministra que el gasto a partir de ahora se va a ejecutar en la medida que haya la guita en cada repartición y no que se va a financiar como se hace hoy en virtud de la Ley de Administración Financiera con criterio de devengado, es decir, gastar y después vemos quién me la compensa. Esto es un cambio que parece solamente técnico, pero que tiene un fuerte componente político y que, bueno, la ministra expresó de la siguiente manera. Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Este fue el puntapié inicial de una serie de medidas que conforman un paquete de ajuste ortodoxo, como manda el Fondo Monetario y como se aplica históricamente siempre a fuerza de condicionamientos en los países donde hay pactos con el Fondo Monetario. Dijo la ministra que se van a mantener las metas del acuerdo que firmó Martín Guzmán. A eso supeditó todo el resto de la política y eso quiere decir que no solamente se va a intentar gastar menos, sino que además se va a intentar financiarlo menos con emisión monetaria. Esto requiere que aumenten las tasas de interés, porque para absorber los pesos que están dando vueltas en el mercado hay que retribuir más a los que tienen esos pesos. ¿Qué quiere decir esto en términos distributivos? ¿Qué quiere... ¿Qué termina generando el paquete de medidas que se anunció hoy? Bueno, que va a haber más plata para los banqueros, más plata para los bancos, más plata para el sistema financiero, más plata para los fondos comunes de inversión, que por ejemplo son los que inmovilizan el dinero en los bancos o en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, y menos plata para la salud, para la educación, para la obra pública y para todo lo que gasta el Estado. Acá hay una pregunta que me hizo Rey cuando conversé con él a propósito de estos anuncios en su programa, que él me decía, bueno, es lógico que un Estado se proponga no gastar más de lo que recauda, ¿no? Y sí, efectivamente, es lógico y es ilógico hacer todo lo contrario, gastar sistemáticamente más de lo que se recauda. Porque si bien un Estado no es como una familia y puede gastar más de lo que recauda en caso de que tenga cómo financiarlo, bueno, tampoco lo puede hacer sistemáticamente todo el tiempo, salvo que sea Estados Unidos, que respalda su moneda en los tanques y las ojivas nucleares que tiene como principal potencia del mundo y por eso sostiene una deuda infinita sin importarle la cantidad de dólares que haya circulando. Un Estado como el nuestro sí tiene que pensar cómo financiarse, pero entonces la cuestión, si está en una crisis social como la que atraviesa en este momento la Argentina, es de dónde recauda para sostener la asistencia a los que menos tienen o a los que necesitan una obra de infraestructura, como por ejemplo viviendas en los barrios populares, en los barrios marginados. Bueno, eso de la mano de este paquete no va a ocurrir,
porque la ministra no habló de retenciones, no habló del impuesto a la renta extraordinaria, que por lo menos tenía Martín Guzmán en carpeta, que decía, bueno, vamos a captar lo que ganaron las empresas, no por el fruto de su trabajo, sino por el fruto de la suba de los precios internacionales. Y tampoco habló de retenciones, que las retenciones podrían haber frenado el impacto inflacionario en caso de que se hubieran aplicado a principios de la guerra, o sea, hace 3-4 meses. Bueno, la ministra también dijo que el dólar está bien en su nivel actual, por lo cual intentó ahuyentar el fantasma de una devaluación. Eso me parece que es correcto. En la Argentina las devaluaciones siempre traen más inflación y más sufrimiento a los que en este caso ya están sufriendo, pero la verdad que cuesta creer que este paquete vaya a lograr evitar una devaluación. Cuando uno ve los dólares paralelos, hoy por ejemplo ve el dólar financiero, baja un poquito respecto de el viernes, pero está el dólar bolsa cerca de 290 pesos. La brecha sigue muy por encima de la brecha que tuvo Martín Guzmán durante casi todo su gobierno, y los precios que se retocaron la semana pasada no tienen ningún incentivo para retrotraerse. La ministra habló, por ejemplo, de terminar de conformar el Tribunal de Defensa de la Competencia para evitar que las empresas abusen de su posición dominante y hagan, como hicieron la semana pasada, aumentos por las dudas ante situaciones de crisis financiera como la que estamos viviendo. Bueno, esa es una promesa que hacen siempre todos los ministros, y nunca ninguno cumple y nunca se termina aplicando, y la verdad a esta altura ya cuesta creerle a un gobierno como este, tan mellado en su credibilidad, que vaya a ir por ese lado. Hay sí un anuncio que a mí me parece es una especie de aderezo heterodoxo del paquete ortodoxo en términos generales que anunció la ministra, que es muy interesante y que ojalá lo puedan llevar adelante, que es la centralización de la evaluación de los inmuebles para homogeneizar lo que el Estado computa que valen las casas y los campos y los inmuebles en general en todo el país. Porque ¿qué termina pasando con la evaluación? Los inmuebles se evalúan en cada provincia al valor fiscal, ese valor es mucho menor que el valor de mercado, y entonces los ricos, que en la Argentina, la verdad que quienes tenemos una vivienda hoy somos ricos, o somos del sector que más poder adquisitivo tiene, terminamos pagando menos de lo que corresponde por ese patrimonio, incluso según la ley actual. Claro, una cosa es quien tiene un departamentito o una casa y un departamentito, y otra cosa es quien tiene grandes extensiones de tierra o 20 departamentos o todos los shoppings de la Argentina. Bueno, esos pagan muchos menos impuestos de lo que les corresponde, gracias a la evaluación fiscal trucha que tienen las provincias. Y la ministra dijo que eso se va a intentar homogeneizar, y eso me parece bien. Me parece que le puede dar un componente más justo a nuestro esquema tributario. Sloto hablaba siempre de esto, de la necesidad de que los valores que computa el fisco sean los reales y que se pague impuestos sobre la verdadera evaluación de los inmuebles y no sobre la evaluación fiscal, que por lo general se queda atrás. Ahora, todos los demás, salvo ese anuncio, todos los demás son anuncios de ajuste, anuncios que dan cuenta de una obediencia total al Fondo Monetario, que hace 2 semanas sacó su evaluación de la economía argentina y dijo va a haber que hacer esfuerzos. Algo que después la propia Cristalina Georgieva, al hablar en una entrevista con Reuters, dijo hay que tomar medidas dolorosas. Bueno, la dolorosa es esta, llegó la dolorosa, como se dice cuando estás en el restaurante. La dolorosa es que el Fondo Monetario dice que subió el gasto en términos reales en la primera mitad del año y que ahora hay que ajustarlo. Entonces, como te decía el viernes, ¿qué dice el Fondo Monetario? Hay que bajar en términos reales 8% el gasto, pero como ya está aumentando 50% en términos reales el gasto en subsidios, ahora va a haber que bajarlo mucho más bruscamente. Esto quiere decir que las tarifas van a subir más de lo que se pensaba, esto quiere decir que se van a hacer menos obras de las que se pensaba, y esto quiere decir que va a haber menos asistencia a los que peor la pasan de lo que se pensaba. ¿Qué llevó a esto? Bueno, en parte llevó a esto el acuerdo entre los distintos sectores del gobierno nacional. Cristina, que venía torpedeando a Martín Guzmán,
a Batakis no la nombró ni a favor ni en contra. Durante toda la semana no hizo ni un tuit sobre la ministra y el viernes que dio su discurso desde el Calafate no la mencionó. Ahora van a ver de qué habló, pero no la mencionó a Batakis. Pareciera como que se guarda el derecho de criticarla si en 2 meses este paquete de ajuste no funciona. Pero a la vez, este paquete de ajuste es consecuencia de la acción de Cristina. Por un lado, porque, Cristina le dijo a Guzmán, andate, hasta que consiguió que se vaya. Y ahora le dio el ok a la llegada de Batakis. Pero por otro lado, porque este paquete de medidas también es el típico paquete que lanza un gobierno desesperado y demolido en su autoridad. Y a eso es a lo que llevó los discursos de Cristina de todo este último tiempo. La sistemática acción destructiva de Cristina sobre Alberto Fernández lo dejó a Alberto desnudo. Hoy Alberto tiene muy poca autoridad. Y sin embargo, el gobierno en general, cuando se queda desnudo, termina aplicando políticas de ajuste que son las que supuestamente le criticaba Cristina a Guzmán y a Alberto cuando lo criticaba públicamente. La verdad hay que ver cómo se implementan estas medidas, hay que ver qué pasa con el congelamiento de vacantes, por ejemplo, en el Estado, que ya estaban congeladas las vacantes en todo el Estado Nacional y ahora se va a ampliar este congelamiento a los organismos descentralizados. Hay que ver qué pasa con los ingresos, que los del Estado son los más castigados y que ahora con este anuncio da la sensación que se van a mantener congelados, que no le van a ganar a la inflación y no van a recuperar ese 30% que les quitó Macri nunca, o por lo menos no en los próximos años. Y sobre todo hay que ver qué pasa en la calle, porque el sábado hubo una gigantesca movilización contra el Fondo Monetario que hicieron grupos de izquierda, aunque la atención se la llevaron los del banderazo de ultraderecha, que llevaron la guillotina, hicieron el circo de siempre, pero eran poquitos. Esa discusión es la que me parece va a teñir toda la segunda mitad de este año y muy probablemente el año que viene, pero su resultado está por verse, digo el resultado del ajuste, porque lo que suele pasar es que el ajuste nunca es suficiente. Fíjense lo que sacaron como reacción los macristas, por ejemplo, Sandleris, el presidente del Banco Central de Macri, Martín Tetaz, diputado también por Juntos por el Cambio, dicen que no es suficiente, que Batakis tiene que anunciar un ajuste y decir específicamente quién va a sangrar para conseguir ese recorte del gasto. Bueno, son posiciones políticas y posiciones también de política económica, pero a veces esas posiciones cambian y a veces las acciones políticas tienen como consecuencia algunos efectos no deseados. Está llegando la dolorosa. De eso no hay ninguna duda. La cuestión es, la dolorosa, ¿quién la paga? Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berco.